Buenos días. Este es el equipo de Derechos Básicos de Aprendizaje conformado por Sandra Elena Barreto, Oscar Fernando Aguilar, María Estela Rojas, Marta Lucía Echenique y Yolanda CBA. Son un conjunto de aprendizajes estructurales que construyen los niños y las niñas a través de la interacción que establecen con el mundo, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos. Es una herramienta diseñada para todos los miembros de la institución educativa, padres de familia, cuidadores, docentes y estudiantes, que les permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados escolares. Los DBA se estructuran en coherencia con los lineamientos curriculares y con los estándares básicos de competencias. Aspectos legales de los DBA. El 8 de febrero de 1994, el Gobierno Nacional promulga la Ley 115 de Educación, derecho fundamental y social garantizado a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de nacimiento, su realidad socioeconómica, su orientación sexual, entre otros. En el año 1998 se publican los lineamientos curriculares para lengua castellana. En el 2006, los estándares básicos de competencia. En el 2015, se publica la primera versión de los DBA y en el 2016, la segunda versión, que es con la que las instituciones educativas hacen su planeación del área de lengua castellana. Los derechos básicos del aprendizaje tienen unas bases pedagógicas que está compuesta por el enunciado, las evidencias y el ejemplo. El enunciado hace referencia al aprendizaje estructural del área, ¿sí? Las evidencias, como su nombre lo dice, evidencia el aprendizaje, muestra si el maestro está alcanzando el aprendizaje que ha expresado en el enunciado. Y el ejemplo concreta y complementa las evidencias del aprendizaje del estudiante. Bases didácticas. Lo que hace es buscar la fácil comprensión tanto para docentes como padres de familia y demás actores en el ámbito educativo. Los ejemplos pueden estar contextualizados a lo que el docente considera que debe hacer para sus estudiantes. Grupo de aprendizajes que se conectan entre sí y que deben ser tratados de manera simultánea o secuencial en los planes de aula. Y la autonomía del docente, que busca desarrollar experiencias que aporten al alcance de varios de los aprendizajes. El DBA considera que se deben tener en cuenta los ejes de procesos asociados, que es la construcción de sistemas de significación, interpretación y producción de textos, ejes culturales y estéticos asociados al lenguaje y ejes de principios de la interacción y los procesos culturales. Teniendo en cuenta la estructura de los derechos básicos de aprendizaje y las bases pedagógicas y didácticas, lo que pretende los derechos básicos de aprendizaje, y esa es su macro intención, es abordar y trabajar desde grado preescolar hasta grado 11 la competencia comunicativa lectora y la competencia escritora. Esta primera competencia lectora, los derechos básicos de aprendizaje los aborda a partir de que los estudiantes comprendan el uso y la reflexión sobre la información contenida en diferentes tipos de texto. Que los estudiantes desde grado preescolar hasta grado 11, teniendo en cuenta esas evidencias y esos ejemplos, lean e interpreten diferentes tipos de texto. Que comprendan tanto la información que está explícita como implícita en los textos. Un referente para trabajar cada una de estas competencias desde los DBA es los libros de entretextos del lenguaje de PTA. Además de la competencia comunicativa lectora, encontramos que existe una competencia escritora y que también es abordada desde la articulación de los DBA. ¿Qué pretende con la competencia escritora? Que los estudiantes produzcan textos escritos de tal manera que respondan a la necesidad de comunicarse para exponer, para narrar, argumentar y entre otros. También la competencia comunicativa escritora redondea la necesidad de comunicación, es decir, trabaja para que los alumnos respondan a la necesidad comunicativa,
para relatar, para informar, para exponer, para solicitar o argumentar una idea u otra. Tanto la competencia comunicativa lectora como la competencia comunicativa escritora abordan los tres componentes transversales que son el semántico, el sintáctico y el pragmático. En el semántico hace referencia al sentido del texto en términos de significado. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo semántico se trabaja y se aborda lo que se dice en el texto. En lo sintáctico se relaciona con la organización del texto en términos de su coherencia y cohesión. En lo sintáctico, este componente lo que trabaja es el componente de indagar por el cómo se dice. Y en el pragmático tiene que ver con la intención comunicativa. Una vez revisados los documentos y los referentes del DBA, el equipo de docentes del Colegio Luis Hernández Vargas revisó, analizamos el plan de área y encontramos el estado actual, el estado del arte de nuestro plan de área de lenguaje, que contiene un eje temático, unos temas, unos subtemas, unos estándares básicos de competencias. En algunos grados encontramos enunciados de algunos DBA. También contiene unas competencias específicas del área, una transversalidad con otras áreas, unas competencias ciudadanas y proyectos transversales y unos indicadores de competencia. De manera concertada, proponemos como equipo DBA que se debe articular los DBA por periodo, es decir, se deben tener en cuenta las evidencias de aprendizaje. Se deben centrar elementos específicos del área, desde la evaluación por competencias. Debemos articular en nuestro plan de área, en todos los grados, el desarrollo de habilidades lectores y escritoras. Abordar sugerencias didácticas, tener en cuenta los ejemplos de DBA para articular los componentes transversales desde el sintáctico, semántico y pragmático. En resumen, en síntesis, se espera que este conjunto de conocimientos y habilidades, que son los DBA, contribuyan a nuestro plan de área en el sentido de que es una forma para organizar el desarrollo progresivo de algunos conocimientos, que son un referente para la planeación del área y del aula. Es importante aclarar que las actividades en el aula pueden y deben ser así, involucrar varios DBA de un grado y de varias áreas, para que estos se desarrollen gradualmente a lo largo del año. Es decir, transversalizar los derechos básicos de aprendizaje desde preescolar hasta grado 11, teniendo en cuenta el nivel de complejidad. Por último, el equipo DBA considera que se deben integrar el documento de los DBA no como un listado de contenidos, no ser visto como un listado de contenidos, sino como un grupo de aprendizajes que se conecten entre sí y que deben ser tratados de manera simultánea. En nombre del equipo DBA, muchísimas gracias por la atención y gratitud al equipo de Todos Aprender y a la institución educativa por este espacio de interacción y disertación académica. Muchas gracias.